Bien, está con nosotros Su Excelencia, el embajador de Chile en nuestro país, el licenciado Romilio Guillermo Gutiérrez. Señor embajador, tengo entendido que usted es un ex parlamentario chileno, que le ha tocado desempeñar, lidiar con la política y los políticos chilenos durante muchos años. ¿Por qué cambió de oficio? Ahora usted es un embajador, ¿no? Y no un parlamentario. Y espero y supongo que su experiencia como parlamentario debe ayudarlo mucho en sus funciones como embajador. Así es, fue una hermosa experiencia ser parlamentario, representar a una zona donde yo me crié, estudié, nací y estar en el Parlamento. En Chile el Parlamento está en Valparaíso, no está en Santiago. Sí. Esto quedó así desde la vuelta a la democracia, así fue el diseño que hizo el gobierno militar con una medida de descentralización del poder político. Lo cual hoy día siempre se debate si es lo mejor o no, pero así funciona y nosotros tenemos representación en el tema legislativo en Valparaíso, más gestión en Santiago, y hay una semana distrital que uno la dedica a estar en la zona que representa. Y eso en realidad es un tema que a uno está en lo que le gusta, lo motiva, pero la familia también reclama. Y mi compromiso con mi familia eran 2 periodos y se cumplió. Fueron 8 años representaba? A la UDI, a la Unión Demócrata Independiente, que hoy día estamos en el gobierno, una alianza con Renovación Nacional y 2 partidos más, PRI y Evópolis, y hemos estado ahí apoyando al presidente Piñera. Pero evidentemente la experiencia, el conocimiento que uno adquiere como parlamentario sirve mucho en esta labor de representar a nuestro país en República Dominicana. Todavía la huella de la experiencia del gobierno militar está presente, sigue viva en la memoria chilena, y recientemente se ha tratado nuevamente, se ha revivido el caso de algunas personas que han sido acusadas de cometer atrocidades durante el régimen militar. ¿De qué manera eso afecta la armonía y la convivencia política en Chile? Bueno, si bien es cierto, es un tema que está presente, el atropello a los derechos humanos en el gobierno militar, que ha sido un tema que ha seguido vigente todas estas décadas, que no se ha cerrado. Los gobiernos de diferente color político han hecho esfuerzos para avanzar en esta materia de reconocer, de reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Es un tema que ha ido generando en los últimos años también cierto grado de posicionamiento comunicacional por las personas que han estado involucradas en hechos que ocurrieron en la época del 73, 76, 80. Por ejemplo, hay un ex comandante en jefe del ejército que está siendo procesado nuevamente, ya fue condenado. Se le acusa por el asesinato de Letelier, ¿no? El ex canciller. No, al general Cheire es por unos hechos que ocurrieron en La Serena, en el regimiento de La Serena, con temas de apremio ilegítimo y tortura, porque él en esa época era teniente de ejército y estaba como secretario, si no me equivoco, del comandante del regimiento. Entonces es un tema que ha seguido, y así hay personas que están siendo investigadas, la justicia ha seguido avanzando en los procesos, y evidentemente este tema genera visiones a veces contrapuestas entre diversos sectores de Chile, pero gracias a Dios no genera un problema de convivencia democrática, de alterar la democracia nuestra. Creo que ahí hay plena conciencia de que el cuidado de la democracia, el fortalecimiento de nuestro proceso de desarrollo y fortalecer las instituciones es un compromiso de todos, más allá del color político o de las ideas que uno tenga. Entonces creo que eso ayuda mucho a superar las diferencias que se puedan dar en algunos minutos. Es interesante porque cuando uno examina desde la perspectiva de periodista, ¿no? Examina la experiencia chilena de esos años difíciles, ¿no? Porque eran años difíciles para todo el continente al sur de los Estados Unidos. Uno recuerda perfectamente que en ese tercer o cuarto intento de Salvador Allende para llegar a la presidencia fue el voto final de Radomiro Tomic, que era el candidato del Partido Demócrata Cristiano, el que realmente impidió que se hiciera una segunda vuelta, ¿no?
porque ganó con una minoría relativa el presidente. Claro, sí, habían 3 candidatos fuertes y cada uno sacó Alessandri, Allende y Radomiro Tomic, y todos superaron el 30%, y estaban en los tercios. Así es. Y en realidad en ese minuto en Chile no era obligatorio la segunda vuelta como sí ahora. Sí. Nuestro sistema electoral actual desde el año 90 exige, si un candidato no logra más del 50% de los votos, aquí es igual ahora, de segunda vuelta. Sí. Y creo que eso ha ido generando una mayor madurez cívica, los programas de gobierno se debaten mejor, los candidatos se autoexigen y exigen a su sector político mayor responsabilidad, y creo que eso ha sido bueno para nuestro proceso democrático. Y obliga también a concertaciones y alianzas, ¿verdad?, entre diferentes fuerzas políticas. Así es, si uno ve la historia chilena desde el 90, los presidentes que han sido electos en pactos electorales de varias fuerzas políticas que han llegado a concordar un programa de gobierno, y nuestro sistema electoral también se ha ido perfeccionando, estableciendo mayores exigencias y estándares más altos a los programas de gobierno que deben ser conocidos por la ciudadanía, tienen que estar valorizados, y eso permite también una mayor seriedad en el debate político, que ya no solo se fundamente en acusaciones o en cosas que a veces para el público son entretenidas, sino que den a los centros de estudio elementos que permitan también evaluar a los gobiernos en su ejecución del programa. ¿Y los debates presidenciales se realizan allá? Algunos países lo tienen como norma, como tradición, otros incluso lo establecen en su legislación electoral. Se realizan allá, los canales de televisión se ponen de acuerdo en general, son debates bastante serios, muy vistos por la gente, y yo creo que hoy día cada vez más han influido en el resultado electoral. La gente le importa lo que diga el candidato, y ve la seriedad de su propuesta, porque además los periodistas son muy al hueso y preguntan, bueno, usted quiere hacer esto, ¿cómo lo va a financiar? Porque no hay recursos, o hay tantos recursos disponibles y su medida cuesta tanto, por ejemplo. La gente evalúa esa respuesta. Es interesante porque la visita que el Papa hizo, el Papa Francisco, ¿no?, que hizo a Chile, permitió que el Vaticano reflexionara seriamente sobre una de las cosas que más ha afectado a la Iglesia Católica en los últimos años, que es el tema del abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia. Y fue en Chile realmente que el Papa se percató de que era un problema universal que estaba erosionando la estabilidad de la Iglesia y la simpatía de la Iglesia alrededor del mundo, ¿no? Bueno, efectivamente yo tuve la oportunidad como parlamentario de ser invitado a la recepción oficial que le dio la presidenta Bachelet en ese minuto en el Palacio de la Moneda. Fuimos con un gran grupo parlamentario. Al final de su gestión. Claro, y casi al término de su gestión, y el Papa hizo mención en su discurso a varios temas que le preocupaban y que eran prioridad, y que él sentía como que la Iglesia había estado en deuda, por así decirlo, en la forma de enfrentar. El Papa dudó en ese momento, titubeó en el sentido de que él trató de ignorar alguna realidad, pero las denuncias eran demasiado contundentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que el Papa debe recibir mucha información, claro, de diferentes fuentes, y analizarla y ver cómo puede sopesar cuáles son las prioridades de la Iglesia, pero creo que la situación que ha afectado en los últimos años a la Iglesia chilena también ha servido otra experiencia en otros lugares del mundo, cómo enfrentarla mejor, cómo actuar en dos aspectos. Uno es cómo uno mejora la labor de la Iglesia y su gestión interna, pero también qué hacer para reparar a aquellas personas que han sido víctimas y que sufrieron en esos hechos o en esos actos. Entonces, en ese sentido, creo que las señales que ha dado el Papa han sido muy claras, y después de su visita a Chile, la Iglesia chilena entró en una revisión profunda. Todos nuestros obispos presentaron su renuncia al Papa, sí. Él cursó algunas y ha estado en ese proceso de revisión, de actualización, y creo que además ha ocurrido un fenómeno que esperamos que dé muy buenos resultados, que es la incorporación de laicos muy bien preparados en diversos aspectos, que ya no son manejados por sacerdotes, sino que son personas que vienen del mundo civil con otro tipo de formación, otra visión, y esperamos que eso también fortalezca a nuestra Iglesia Católica. Señor embajador, por el hecho de que en Chile no existe la reelección consecutiva, muchos presidentes tienen que esperar un periodo intermedio para intentar regreso. Ocurrió con la Bachelet
y ahora ocurrido con el presidente actual. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa.